Familiares, rector, a todos los parlamentarios. La verdad que hemos querido reunirnos acá para hacer una reflexión sobre lo que fue la historia, lo que representa hoy día don Patricio Aylwin Azócar. Para muchos de nosotros nos marcó en la vida, dejó una huella profunda en el país y nos interesa hoy día conocer distintas reflexiones que se hacen al respecto. Perdón, ¿quién está por la UDI acá? ¿Tú vas a hablar? Por favor, ¿puedes venir acá adelante? Aunque seas de la UDI, no importa, pero... Eso no lo diría un Patricio. Bien, en primer lugar, le ofrezco la palabra a don Rabindranath Quintero. Senador, allá, por favor. Enviar un saludo muy cordial y muy fraterno a la señora Leonor, compañera de toda la vida de don Patricio. También a mi amigo Miguel, que se encuentra en Santiago, y por supuesto a toda la familia que hoy está presente en esta sala. Don Patricio tuvo la amabilidad de abrir tanto a mí como a mi esposa las puertas de su familia, con muchos de los cuales he podido compartir hasta el día de hoy, lo que valoro y agradezco. Hablar de Patricio Aylwin es hablar de la recuperación de la democracia. Él encarnó la épica de una sociedad que decidió tomar el camino pacífico del entendimiento para superar la violencia y la división del país y restaurar la República. Pero la reconstrucción del sistema democrático no se limitaba a garantizar el funcionamiento de las instituciones y anular toda posibilidad de regresión. Su gobierno tenía también como misión el restablecimiento de la convivencia, basada en la verdad y la justicia, la reinserción de Chile en el mundo y muy especialmente la derrota de la pobreza. Cada uno de esos objetivos exigía por sí solo una inmensa y acabada gestión, y logró concretarlos con la confianza de la inmensa mayoría de la ciudadanía, el respaldo de una coalición unida, la colaboración de un equipo de excelencia y el sello de su autoridad indiscutida. Todo esto hace que la contribución de Patricio Aylwin a la historia de Chile sea innegable, y no me referiré a ella ante una audiencia que conoce de sobra el rol que le cupo. Su biografía también es conocida y además tiene elementos comunes con muchas de las figuras emblemáticas de la política chilena: la educación pública, la Universidad de Chile, la militancia partidaria, la labor parlamentaria, hasta alcanzar la categoría de estadista desde la más alta magistratura de la nación. Todo esto es conocido para los que concurrimos a este homenaje, aunque seguramente es ignorado por buena parte de las nuevas generaciones. Este desconocimiento de nuestra historia es una de las causas de la crisis de confianza que afecta a la política y a las instituciones en general. Prefiero referirme a la huella que dejó en muchos de sus colaboradores, desde mi propia experiencia como intendente de la región de los Lagos, cargo con el que me honró y que de alguna manera me marcó y determinó hasta el día de hoy. Un aspecto que me llamó la atención era la forma como ejercía su autoridad, demostrando la sabiduría y la experiencia acumulada a través de largos años como docente y dirigente político. Lo hacía con firmeza, pero también con elegancia y persuasión,
cada vez que tenía que plantearle un punto de vista sobre la solución a algún problema, solía usar un tono afable y la frase: ¿usted cree que ese es el camino? Esa pregunta estaba llena de respeto hacia su interlocutor y le seguía un diálogo rico en argumentos y exento de toda soberbia. Me lo imagino respondiendo de la misma manera las preguntas agudas de jóvenes soñadores, rebeldes y a veces impulsivos, a los que impartía clases de educación cívica en las aulas del Instituto Nacional o en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. También me impresionaba que, a pesar de que sabía como nadie que la política era una actividad dura y áspera, nunca perdía de vista la dimensión humana de su quehacer. En una oportunidad, acompañándolo en una actividad en Osorno, tras subirnos al vehículo, noté una expresión atribulada en el mandatario y le pregunté por el motivo de su preocupación. Me miró con ceño fruncido y con tono de molestia me respondió: ¿cómo no voy a estar aproblemado? Mira el tremendo lío en que nos metió su compañero Almeida recibiendo a Honecker en la embajada. Efectivamente, en esos días se estaba generando un serio conflicto con Alemania, después que el ex jefe de la República Democrática Alemana había sido recibido por nuestro embajador en la Unión Soviética. Ellos habían sido compañeros de ideas y de rutas en los años de la universidad, aunque después optaron por caminos distintos. Luego de un momento de silencio, don Patricio, con un gesto menos adusto, quizás moderado por algún recuerdo, me dice: pero sabe, yo hubiese hecho lo mismo. Ese hombre se portó muy bien con todos ustedes cuando debieron partir al exilio. En verdad, sentía el dolor ajeno. Su sinceridad había percibido todo el país cuando se había dirigido a todos nosotros a través de la televisión y pedía solemnemente perdón en nombre de la nación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el plano político, fue el candidato de una oposición amplia y diversa y siempre fue impulsor y garante de su unidad. Hoy vivimos otra etapa y otros desafíos. El gobierno de don Patricio cumplió sus objetivos, pero confío en que todavía y por mucho tiempo sigue rindiendo frutos y marcando a las actuales y futuras generaciones con el sello de una política austera, sobria, proba y con la voluntad de construir sociedades más justas para Chile. Confío en que quienes tenemos responsabilidades en el centro y la izquierda seamos capaces de darle continuidad al proyecto necesariamente unitario e impostergable de seguir trabajando por un Chile como lo soñó Patricio Elwin. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rabindranath Quintero. Aprovecho de saludar al ministro Gonzalo Blumel, al ministro secretario general de la Presidencia y al subsecretario Claudio Alvarado, que están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Le ofrezco la palabra al senador Juan Antonio Coloma. Estimada familia de don Patricio Elwin, estimado presidente del Senado, señores senadores, señores miembros de la democracia cristiana, estimadas amigas, señor diputado, estimadas amigas y amigos. Cuando hace no mucho tiempo falleció don Patricio Elwin, un murmullo empezó a recorrer lo largo de Chile e incluso en otros países. Y fueron varios los que en su momento me consultaron, como miembro de alguien que estaba probablemente en lados políticos muy diferentes de don Patricio, ¿por qué se daba este tema tan curioso, en donde no solo sus partidarios lo valoraban, sino que sus opositores lo admiraban? Y lo cierto es que creo que esa es la primera característica central que don Patricio Elwin entregó entre nosotros. Un hombre que supo ir más allá de la contingencia y entendió que los países requieren espacios de entendimiento, de acuerdo,
de vibrar en común que hacen la diferencia profunda entre aquel que aspira a ser estadista o el otro que piensa simplemente ser parte de un conflicto. Y creo que don Patricio Aylwin nos puede entregar y nos puede mirar hoy día con la serenidad de que su huella, de que su trayectoria no pasaron en vano, sino que marcaron a fuego una forma de entender la política. Yo revisaba las últimas frases que él había pronunciado en cuanto a la política, y la palabra acuerdo, unidad, progreso común surge una y otra vez, en forma inagotable, en forma incansable. Y cada vez que el país se encuentra, y ocurre comúnmente, en algún grado de dificultad, frases como en la medida de lo posible, frases como tratar de buscar acuerdos, surgen como expresiones válidas de hacer esfuerzo por alcanzar un bienestar común. Y creo que ahí está la profundidad del aporte de Patricio Aylwin a Chile, no solo a este Senado, a Chile, en donde el espacio de hacer esfuerzo por alcanzar esas unidades hoy día se valora y no es símbolo de entregarse ni de avergonzarse. Y eso creo que está hoy día vivo y es parte del ADN de lo que espero sean los futuros políticos que aparezcan en este Senado y que enfrentados a cada conflicto puedan de alguna manera entender y valorar esa lógica tan especial. Quiero también, presidente, hacer notar que cuando se inauguró la placa recientemente que inmortaliza la presencia de Patricio Aylwin, yo reflexionaba, pensaba, ¿por qué había sido en la Comisión de Gobierno Interior? Y la verdad es que lo encuentro una muy sabia decisión, porque don Patricio fue un político, fue un hombre de partido, permítaseme hacer una digresión, 7 veces presidente de partido. Yo creo que hoy día es una tortura absolutamente impresionante y que solo revela un espíritu de esfuerzo y de inclaudicable energía para defender lo propio, que a esta altura no sé si alguien lo podrá emular. Fue un hombre, profesor de Derecho Administrativo, pero sobre todo fue un hombre de gobierno. Y creo que hoy día, Gobierno Interior, que es la comisión que justamente ve los problemas con mayúscula de la administración, de la forma de organizar Chile, es el mejor homenaje que precisamente se le puede encontrar a alguien que caló muy profundo en distintas generaciones respecto de los cuales nos tocó conocer y a los cuales les tocará probablemente emular. Para la Unión Demócrata Independiente, de verdad, y lo digo sin ningún reparo, haber conocido a Patricio Aylwin en momentos buenos y malos. Buenos, cuando de alguna manera simbolizó la conducción de una pacífica transición de un gobierno militar a la democracia, en momentos que los peligros eran mucho más posibles que los éxitos y en donde con serenidad logró conducir a Chile a un sitial que creo que con la continuidad del tiempo lo ha llevado a un buen lugar. Pero también en los momentos malos. Yo jamás podré olvidar, como amigo de Jaime Guzmán, al momento de su asesinato, las primeras personas que se acercaron, que comprometieron su esfuerzo a hacer una investigación profunda respecto a los asesinatos, de ese asesinato, sin ninguna claudicación, y quien primero planteó que esto afectaba a la democracia en Chile, fue don Patricio Aylwin, que obviamente estaba en un momento tensionado, pero que siempre tuvo esa grandeza para entender y distinguir a quienes hacían un esfuerzo desde su visión por servir a Chile. Estimado presidente, estimada familia, creo que llevar el apellido Aylwin hoy día es un gran orgullo en Chile. He dicho. Gracias, senador Coloma. Le ofrezco la palabra al senador Andrés Alamán.
Muchas gracias, señor presidente, estimados señores senadores, amigos de la familia Elwin, todos los que nos encontramos aquí reunidos. La verdad es que quiero expresar varias convicciones y sobre todo hacer ver que tuve la suerte de poder colaborar o trabajar con don Patricio a una edad muy temprana. Y siento que fui un privilegiado precisamente por tener esa oportunidad. Quiero, antes de hacer reflexiones más políticas, breves por supuesto, destacar algunos pequeños rasgos, o no sé si son tan pequeños porque quizás son muy grandes, de su personalidad. Todos sabemos que Elwin era un servidor público ejemplar, un hombre austero, alguien que uno podría ponerlo en la antípoda de la farándula. Yo estoy seguro que la política farandulera podría haberlo irritado hasta el paroxismo de la indignación. Pero pocos dicen que Elwin era un hombre particularmente generoso políticamente. Yo me recuerdo, como si fuera hoy día, cuando en el momento culminante de las negociaciones para intentar los cambios constitucionales que se produjeron en el plebiscito de mediados del año 89, yo siempre digo que aquí hay como, en la historia quedó un plebiscito, que fue el plebiscito en que se derrota a Pinochet, pero hay otro plebiscito, que es un plebiscito olvidado, que es entre paréntesis el plebiscito en que más gente ha votado en Chile, que fue el plebiscito que posibilitó las reformas constitucionales que en definitiva abrieron paso a la transición exitosa que hemos tenido. Esas negociaciones en algún minuto, presidente, estaban en un momento extraordinariamente álgido, extraordinariamente complejo. Y como esas negociaciones ocurren, en algún minuto o se aceptan ciertas condiciones o ciertas situaciones o todo simplemente fracasa. Y yo me recuerdo que, como si fuera hoy día, que en una oportunidad me correspondió, junto al senador Jarpa, tener una reunión con don Patricio y con Edgardo Benninger, porque se había abierto una luz al final del túnel para poder resolver este intríngulis que era, ni más ni menos, el proceso que dio lugar después a 54 modificaciones a la Constitución. Alguien por ahí había descubierto que una de las formas de facilitar esta reforma constitucional tan importante era que había que reducir el mandato presidencial del primer presidente. Y esto no era menor, porque la Constitución del año 1980 originalmente establecía que el presidente de la República tenía una vigencia de 8 años. Y en consecuencia, si no hubiera habido esa reforma constitucional y no se hubiera mencionado este aspecto, supuestamente el primer presidente habría tenido que regir o mandatar al país por 8 años. La proposición que provenía de las autoridades de gobierno era que ese primer periodo de transición no fuera de 8 años, sino que fuera de 4 años. Fuimos a esa reunión y Sergio Onofre Jarpa me dijo, oiga, dígale usted mejor a don Patricio porque capaz que así resulte más fácil. Porque obviamente, ni más ni menos de lo que se trataba, era que él redujera, no es así, su mandato presidencial. Apenas le formulamos el planteamiento, lo aceptó de manera inmediata. Y más aún, antes que nosotros pudiéramos decirle nada, agregó lo siguiente, lo tengo muy claro, dijo, yo sé que esto facilita la transición, pero además va a pasar otra cosa, que yo no voy a poder ser senador vitalicio como expresidente, porque la Constitución establecía que para esa condición, que después ejerció el presidente Frei, había que haber ejercido el mando presidencial durante 6 años. Lo tenía absolutamente claro, lo tenía absolutamente estudiado y jamás se le pasó por la cabeza haber puesto una consideración de carácter personal que podría haber sido considerada muy legítima en ese minuto frente a la enorme envergadura que tenía por delante. También tenía sentido del humor. Un sentido del humor a su manera. Por ejemplo, cada vez que nosotros en la oposición lo íbamos a visitar, nos despedía en forma muy amable y nos decía que les vaya bien, pero no tan bien. O una vez que le pregunté, oiga, don Patricio, usted que era tan partidario de que tuviéramos en Chile un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario, fíjese que desde que asumió la presidencia no le he vuelto a hablar, no le he vuelto a escuchar sobre esta materia. Ah, me dijo, Andrés, usted no sabe lo distintas que se ven las cosas sentado acá.
Es decir, un hombre que aprendía, un hombre que en definitiva tenía esa capacidad. Y para terminar, sus grandes legados. Mucho de esto se ha dicho. Yo creo que al menos hay 4 grandes legados en la figura de Elwin que justifican plenamente el que estemos haciendo este homenaje. En primer lugar, y algo señaló el presidente del Senado, yo creo que Elwin es el precursor de la cultura de derechos humanos que hoy día existe en Chile. La estatura, la forma en que él abordó el tema, la forma en que constituyó la Comisión Rettig, ese discurso que a todos nos emocionó y que cada vez que uno lo ve en la televisión, aunque hayan transcurrido años y años y años, ese hombre acongojado, apesadumbrado, que con el corazón por delante le pide perdón a quienes habían sufrido esas violaciones a los derechos humanos, habla de una estatura absolutamente excepcional. No todos los países han sido capaces de abordar el tema de los derechos humanos con esta estatura. La segunda cosa, fíjense ustedes que Elwin reivindicó, y esto es muy importante, el carácter unitario de la presidencia de la República. Yo sé que esto no se dice habitualmente, pero en el periodo previo a 1973 se fue debilitando el concepto de que el presidente de la República era el presidente de todos los chilenos. Y fuimos pasando a una presidencia de la República que de alguna manera había olvidado ese rol, sin ir más lejos. Algún presidente en alguna oportunidad señaló que él no era el presidente de todos los chilenos. ¿Qué frase más infortunada? Elwin hizo exactamente lo contrario. Elwin desde el primer día, estableció que él iba a ser el presidente de todos los chilenos. Reivindicó el carácter unitario que en un régimen presidencial tiene la presidencia de la República. En tercer lugar, la valoración por los acuerdos. Elwin fue un hombre de acuerdos, quizás porque su propia vida, su propia experiencia, el haber tenido que participar como protagonista en el traumático derrumbe de la democracia chilena, lo hizo entender que siempre hay o debe haber un espacio para buscar acuerdos políticos. Y por último, algo no menor, el respeto irrestricto que Elwin tenía a las instituciones. Fíjense ustedes que a Elwin le correspondió ejercer la presidencia de la República ni más ni menos que con el general Pinochet como comandante en jefe del ejército. Pero ese fue un hombre, es decir, con una serie de restricciones institucionales de gran importancia. Había un número de senadores designados, podríamos continuar agregando un conjunto de otros elementos. Pero Elwin siempre entendió que la fortaleza de una democracia es equivalente a la fortaleza y al respeto de sus instituciones. Por lo tanto, señor presidente, estimados amigos de la familia Elwin, en mi nombre y en el nombre de Renovación Nacional, simplemente agradecer que hayamos tenido la oportunidad de compartir tanto estos recuerdos como estas reflexiones para un hombre absolutamente excepcional. Muchas gracias. Gracias, senador Andrea Lomán. Le ofrezco la palabra al senador Francisco Huenchumilla. Señor presidente, señores senadores, estimada familia, señores diputados, invitados especiales. Señor presidente, conozco varios libros que se refieren al papel que juega el individuo en la historia. Si la construcción de las sociedades humanas es fruto de algunos líderes carismáticos o es producto de la interacción de todos los que conformamos las distintas sociedades humanas, es evidente que el país lo construimos entre todos y que los distintos sectores sociales, ricos, pobres, vencedores y derrotados, son los que empujan la construcción de las sociedades humanas.
Pero es evidente que hay individuos que juegan un papel diferente en la construcción que somos como seres humanos. Por eso, detrás de este homenaje que estamos haciendo como Senado de la República, está el convencimiento de que estamos frente a un chileno que ha jugado un papel en la historia de Chile. Y por lo tanto corroboramos la tesis de que las sociedades las construimos entre todos, pero que se requieren liderazgos que en momentos determinados sean capaces de navegar contra la corriente, de a lo mejor no ser políticamente correctos o entendidos en su momento, pero que son los que van conduciendo a sus pueblos por los derroteros que les permitan tener una sociedad que encuentre los caminos de entendimiento y neutralice la conflictividad humana que hay en las distintas sociedades humanas que conformamos este mundo. Y creo que don Patricio Aylwin fue y ha sido un personaje en la historia del siglo XX que ha determinado ciertas cuestiones en la historia de Chile que lo hacen merecedor de este homenaje que hoy día estamos aquí haciendo en el Senado. En el plano jurídico, desde joven, nos dejó un legado que hasta el día de hoy es motivo de consulta para todas las facultades de Derecho y todos los abogados, con su obra conocida como El juicio arbitral, que ha tenido cualquier cantidad de reediciones y que es un faro en esas materias. Posteriormente, don Patricio fue profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde lo conocí como mi profesor de Derecho Administrativo cuando yo, un joven modesto de provincia, llegué a la capital, a esa prestigiosa Facultad de Derecho, a estudiar. Y ahí hizo escuela, que le permitió después llegar al Senado de la República en la década del 60 y marcar también ahí un hito cuando fue el inspirador de una reforma constitucional que permitió en esa época viabilizar el proceso de reforma agraria, que políticamente podrá ser un proceso controvertido, pero que indudablemente marcó un antes y un después en las estructuras sociales, agrarias de este Chile, que hoy día tiene una agricultura moderna y competitiva. Estuvo en el proceso del año 70 y 73, donde se quebró la democracia en Chile, y donde sin duda él jugó un papel relevante, que juzgará la historia, pero ahí se quebró nuestra democracia y nuevamente este profesor de Derecho Administrativo, senador, político, estuvo en la vanguardia de ese proceso que culminó de la manera que todos conocemos. Posteriormente, durante la dictadura militar, encabezó el grupo de los 24, el grupo de los juristas, y él tuvo una tesis que en su momento fue controvertida y que a lo mejor no fue comprendida, que fue decir, mire, soslayemos la discusión sobre el tema de la legitimidad de la Constitución del 80 y tomemos una decisión política realista, porque para terminar y salir de esto es necesario que aceptemos la realidad que eso implica. Y de esa manera esa tesis se hizo carne, se hizo realidad por los partidos políticos respectivos y participamos
en el plebiscito del año 1988, donde se concretó que esa visión que él tuvo era el camino político correcto. Y así recuperamos la democracia. Y él entonces fue el presidente, podríamos decir, de la primera etapa de la transición, donde el rol como individuo en la historia de Chile, él lograr un empalme entre una dictadura militar dura, por llamarla de alguna manera, y la consolidación de un proceso democrático que nos trajera estabilidad, que nos trajera seguridad, que nos trajera gobernabilidad. Y él entonces puso su talento y su experiencia para que ese proceso se consolidara, y todos sabemos que fue un proceso difícil y que salió adelante. Y tal como aquí se ha señalado, tuvo la virtud también de colocar en el centro un tema crucial que había afectado hondamente nuestra convivencia como nación. ¿Cuál era? Que chilenos investidos con la categoría jurídica de miembros del Estado se hubieran alzado contra otros chilenos, asesinándolos y dejando una huella profunda en nuestra convivencia. Y eso fue lo que hizo don Patricio cuando destapó esa herida y se creó con la comisión Rettig, y los chilenos supimos y todos aceptamos que eso jamás podría repetirse en la historia de Chile. Por eso he señalado que el individuo tiene un papel en la historia, como lo ha tenido don Patricio Aylwin en nuestra historia política. Y termino, señor presidente, con algo más personal. A mí me correspondió asumir como secretario general de esas directivas de los partidos políticos donde tanto se sufre, pero parece que en la ADC se sufre más. Con don Patricio Aylwin de presidente, después que se cometió un pequeño error que tuvo que dar lugar para que se dictara una ley express para que este partido pudiera inscribirse. Y asumió entonces don Patricio Aylwin como presidente, Francisco Buenchumilla como secretario general. Y nos permitió recorrer el país entero, recorrer Chile. Pero eso me produjo un acercamiento donde convivimos del día a día recorriendo Chile y apagando miles de incendios y pequeñas fogatas ahí partidarias. Entonces uno lo aprendió a conocer en lo otro que yo creo que tiene don Patricio Aylwin, que el hombre es un republicano, en el sentido que nunca él se creyó un monarca y que su poder pudiera venir de cuestiones hereditarias, porque los republicanos nosotros creemos que somos los ciudadanos los que dirigimos el país. Él era un ciudadano común y corriente, sencillo, un hombre de clase media. Y yo tuve oportunidad de verlo ahí, en su casa, en el día a día con la señora Leonor, o cuando él llamaba por teléfono desde distintas partes de Chile o compraba cosas para su señora. Una persona sencilla, que nunca se le fueron los humos a la cabeza por los cargos y el poder que había tenido. Entonces, eso habla de una profunda espiritualidad en la concepción de él de la vida y frente a la sociedad chilena. Y después hubo una cosa que probablemente la familia tampoco la sabe. Después, por estas cosas de la vida, yo me fui a mis tierras. Siempre mantuvimos una gran amistad, y cuando él iba por el sur, yo lo recibía en mi casa. Y él me llamaba siempre: Pancho, cuando venga a Santiago, pase a verme. Y lo iba a ver algunas veces yo a él y tomar un té ahí con él y la señora Leonor. Y en una de las conversaciones él me decía:
me dijo algo que refleja exactamente la cultura de los seres humanos, que se refleja en un libro muy interesante de Sigmund Freud, que es El malestar en la cultura. Y eso era que me dijo, ¿sabe, Pancho? Me dijo, me quiero ir, estoy cansado, he vivido lo suficiente, me quiero ir, estoy cansado. O sea, lo que él estaba diciendo ahí, mire, yo acepto que entre los males de la cultura que tenemos los seres humanos es la fragilidad de nuestro cuerpo. Y él lo aceptó con dignidad. De tal manera que yo creo que por todas estas cosas y todo lo que aquí se ha dicho, este es un merecido homenaje a este chileno ejemplar y por lo tanto en nombre de la democracia cristiana yo le rindo este homenaje a esta persona que como individuo en la historia marcó un hito y un camino en Chile. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco Buenchumilla. Le ofrezco la palabra al senador Ricardo Lagos Weber. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, a la familia de don Patricio, a mis colegas, miembros del Senado. En nombre del Partido por la Democracia, queríamos sumarnos y hacer tal vez un par de reflexiones. Tuve el privilegio de decir algunas palabras respecto de don Patricio con ocasión de su fallecimiento, que yo como presidente del Senado escuchamos mucho sobre don Patricio. Ustedes recordarán una suerte de efervescencia en algún minuto respecto a la partida de don Patricio. Se habló tanto respecto al rol que él jugó. Y escucho acá figuras distintas. Voy a hablar nombres, pero son partidos también. Veo un Coloma de la UDI, un Alamán de Renovación Nacional, veo a don Francisco de la Democracia Cristiana, Partido Socialista, y se agregan muchos elementos y uno dice, ¿qué voy a decir a esta altura que pueda hacer algo que signifique hacer un homenaje en el tiempo de hoy a alguien que jugó un rol tan importante hace más de 25 o 26 años? Y varios repitieron la palabra acuerdos. Y yo me quedo reflexionando, sí, los acuerdos son tremendamente importantes, pero también hay que contextualizar los acuerdos, el minuto que vive el hombre para llegar a esos acuerdos. Y cuando veo los juicios que se hacen sobre el pasado, que es obvio, los de la veces lo hacen con los valores del presente, el estándar del presente, y no entiendo entonces cómo ocurrieron o por qué ocurrieron las cosas. Y esto ha sido un homenaje bonito, ha sido un homenaje sobrio, pero tal vez es bueno también recordar cosas que ocurrieron durante ese mandato que rescatan de manera más fuerte el concepto de los acuerdos y la responsabilidad. Es muy distinto pedir y buscar acuerdos cuando uno es una mayoría o buscar acuerdos cuando hay situaciones que se traducen en un ejercicio de enlace y un boinazo. Estos son temas que hoy día no existen en nuestra democracia, están fuera de discusión. Lo más que nos ocurre es una interpelación a un ministro, una acusación constitucional, ¿ya? O una marcha y una movilización. O crisis institucionales que hemos visto en Chile últimamente, en reparticiones. Pero administrar un país con un comandante en jefe que fue dictador durante 17 años y que queda como comandante en jefe, yo digo, los acuerdos, sí, alguien dirá, un cínico, ni modo, tenía que llegar a acuerdos. Aquí en esta sala no había mayoría. Afuera en la calle había mayoría. Don Patricio ganó holgadamente la elección presidencial. Y la parlamentaria de aquellas personas que apoyaban a don Patricio obtuvieron una tremenda mayoría parlamentaria en votos. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos, yo digo, tal vez la alternativa habría sido para otros, en vez de llegar a un acuerdo, haber presionado más. Y yo miro ahora con lo que hay, no puedo hacer análisis contrafactuales. Y yo el homenaje, lo siento en lo personal con mi generación que heredó el golpe de Estado, ¿ya? Mi generación que estudió la dictadura,
mi generación que tuvo que vivir con la transición, yo digo, la responsabilidad también está en saber calibrar cuándo avanzo y presiono y cuándo entiendo que es lo mejor. Y yo lo que tengo hoy día en nuestro país, que es un país sano, es un país que ha progresado muchísimo, es un país que hoy día nos planteamos discusiones que eran inimaginables hace 20 años. Y creo que al haber cuidado esa transición fue tremendamente importante. Don Patricio, en ese sentido, no se perdió. Entonces yo miro para atrás, sí, yo creo en los acuerdos, pero los acuerdos también a veces fueron la única alternativa. Cuando lo único que yo podía poner era una superioridad, lo digo con mucho respeto, moral y de justicia, y una mayoría en las urnas, pero una mayoría que yo podía ejecutar en esta sala. Y todo y cada uno de los avances que hubo en esos 4 años tuvieron que ser conversados. No había alternativa para eso. Y yo siento que la responsabilidad de don Patricio en eso fue ejemplar. Podríamos hablar de la labor de don Patricio también, que hizo que Chile dejara de ser un país paria y fuera un país nuevamente inserto en el mundo, como un interlocutor válido, política y económicamente. Él tuvo un orgullo por la política. Lo que yo conozco de don Patricio de términos más personales es lo que me llegó de mi viejo, lo tengo que decir así. Lago lo conoció mucho, fue en el Instituto Nacional, era profesor, están las anécdotas que él cuenta. Pero yo me quiero quedar con algo al final. Y lo digo sin hacer ninguna comparación y también se me aplica a mí y a mi familia. Si yo miro para atrás, y esto es un tema completamente personal, también no deja de ser motivo de orgullo o de una forma en que don Patricio, la señora Leonor y su familia se criaron, se educaron, se desenvolvieron. Don Patricio fue presidente de la República, 4 años, rol estelar. Tuvo muchos hijos, nietos, sobrinos. Y yo siento que la familia Elwin, desde el punto de vista de la política y con lo que representa, nunca nos ha dejado un sinsabor. Siento que también habla también de los valores y de la forma de encarar un proceso. También es suerte, tal vez, puede ser, pero creo que también hay algo en una extendida familia vinculada a la toma de decisiones, el privilegio de estar tomando decisiones y de tener poder, que al mismo tiempo nos señala que, bien, cada uno hizo su vida, la que más da titular es Mariana, pero por otras razones, no se ríen por allá, pero yo siento, desde el punto de vista personal, y lo digo porque, perdón, bueno, pero no me interrumpa don José Miguel, lo que quiero decirles es que, y esto lo digo más personal, estar vinculado con la toma de decisiones, con un presidente de la República, no es fácil, tiene cosas muy bonitas y tiene cosas mucho de agraz. Y yo siento que el rol como familia que ustedes han jugado también es bien ejemplar y por eso quería rescatarlo. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, senador Ricardo Lagos Weber. Bueno, en representación de la familia, se va a dirigir a nosotros Pepe Elwin, José Elwin, este hombre que viene de investigar otros temas de la Araucanía y del sur. Pepe. Muchas gracias, señor presidente del Senado, Carlos Montes, señores y señoras senadoras, senadores y senadoras, diputados y diputadas, señor ministro, subsecretario, familia, representantes de la democracia cristiana. Tengo el privilegio de representar acá a la familia, en carácter de hijo de Patricio Elwin, a la fundación que lleva su nombre, para agradecer sinceramente este homenaje que se le hace en esta sala y también las palabras que aquí se han señalado y al nombrar la sala de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización con su nombre. Esto, como sabemos, en el contexto del segundo aniversario de su fallecimiento. Este homenaje se suma a los reconocimientos que desde distintos sectores políticos y sociales se le han hecho con posterioridad a su fallecimiento. Reconocimientos en los que, junto con destacarse, como hoy,
Los aportes que como político, como legislador y estadista hizo al país, se ha valorado igualmente su vocación democrática, su compromiso con los derechos humanos, su capacidad de diálogo y su entendimiento del poder como una herramienta de servicio y no de beneficio propio. Muchas de las facetas de la vida pública de nuestro padre, como su trayectoria como jurista, su labor como docente universitario, su actividad política partidaria y, por cierto, su desempeño como presidente de la República en uno de los momentos más difíciles de la historia del siglo XX, han sido difundidos por los medios de comunicación, también han sido conocidos por los estudios de investigadores en Chile y en el extranjero. Menos conocida, posiblemente, es la labor que desarrollara como legislador. Ello considerando tanto no solo la labor que desarrolló en el Senado desde el 64 hasta el 73, sino que también la que impulsó desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, como espacio colegislador entre 1990 y 1994. Dado que es en el seno de este Congreso, de este Senado, donde se rinde este homenaje, me parece pertinente reseñar sintéticamente algunos hitos de esa actividad legislativa. En particular, las iniciativas orientadas a la profundización de la democracia social en el país y, en último término, hacer de Chile, como él lo señalaba, una patria más justa y más buena para todos. Iniciativas que, dada su vocación por la justicia social, fueron aquellas que posiblemente más lo motivaron. Así, desde el Congreso Nacional participó activamente en los debates, como fue señalado, de la Ley de Reforma Agraria, promulgada el 67, y de la Ley de Sindicalización Campesina, que buscaron incorporar a los campesinos a la propiedad de la tierra, a la vida económica social, y leyes que incidieron, como sabemos, en el término del latifundio hacendal del pasado y en la dignificación del campesinado. En el mismo ámbito, Padre promovió la llamada Ley Aylwin, promulgada el 69, que modificó la Ley de Reforma Agraria a objeto de evitar que la toma de posesión de los predios expropiados se dilatara por largo tiempo, estableciendo para estos efectos un mecanismo expedito para su traspaso a los campesinos, en última instancia, beneficiarios de la reforma agraria. También participó activamente en el debate de la Ley de Organizaciones Comunitarias del año 68, que reconoció las juntas de vecinos y organizaciones funcionales, legislación que, como sabemos, dio origen a un proceso de participación popular sin precedentes en la historia del país, que se mantiene hasta la fecha. Igualmente, desde el Senado respaldó decididamente la Ley de Nacionalización del Cobre, ley que requirió, como sabemos, una reforma constitucional y que fue aprobada por la unanimidad del Congreso el 71, que vino a culminar el proceso de estatización de la gran minería del cobre, iniciado en los 60, minería que hasta la fecha sigue generando significativos recursos al erario nacional y para financiar las políticas sociales. Desde su gobierno promovió también legislación que resultó fundamental para la profundización de la frágil democracia política y social heredada de la dictadura. Así, en el 90 presentó un proyecto de ley que resultó en la reforma tributaria, aprobada por el Congreso ese año, con miras a aumentar la recaudación tributaria, incrementando impuestos a las empresas, a las personas de altos ingresos y al valor agregado. Ello con el fin de apoyar la implementación de políticas que su gobierno llamó de crecimiento con equidad. En materia social, impulsó las reformas a la legislación laboral, aprobadas en el 90 y el 91, 5 leyes que incidieron y permitieron, entre otras cosas, la regularización del derecho a huelga, la negociación colectiva y la legalización de las centrales sindicales antes proscritas. En el 91 presentó una reforma constitucional sobre administración local, gobierno y administración regional y provincial, que concibió a los municipios como órganos autónomos y que puso término a la institución de los alcaldes designados, disponiendo la elección de los alcaldes y concejales. Más tarde envió al Congreso un proyecto de ley orgánica sobre municipalidades que con modificaciones sigue vigente, que reguló la vida municipal. No menos significativo fue el proyecto de ley que en el año 93 fuera aprobado sobre pueblos indígenas, la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. En ella se reconocieron a los indígenas, las comunidades y los que la ley llama las etnias indígenas, sus derechos, entre otros, los derechos a la tierra, a la ampliación, a la cultura, y se creó una institucionalidad
que con dificultades, pero sigue vigente hasta la fecha, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Finalmente, y también relevante, fue el proyecto de ley que presentara sobre bases del medio ambiente, aprobado por el Congreso en el año 94, mediante el cual se creara una institucionalidad ambiental hasta entonces inexistente, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la CONAMA. Se estableció las bases del sistema de evaluación de impacto ambiental hasta hoy vigente, legislación que con sus modificaciones ha permanecido y ha sido determinante en la regulación ambiental del desarrollo del país. Pero el homenaje que se rinde a nuestro padre se hace en momentos en que se inicia un nuevo periodo de gobierno, así como una nueva etapa en la vida del Congreso Nacional, cuyos senadores y diputados han sido electos por primera vez desde el retorno a la democracia mediante un sistema electoral proporcional y no binominal. También se hace por primera vez con una representación femenina que, aunque insuficiente, suma casi un cuarto del total de sus integrantes. Igualmente se hace en un Senado que, aunque de manera también muy insuficiente en relación a su demografía, cuenta con representación de personas indígenas en él. No podemos entender este homenaje como una valoración solo al político, al legislador, a la estadista que fue nuestro padre en el pasado, sino también como un reconocimiento a los principios que inspiraron su acción en la vida pública y al legado que dicha acción dejó al país, los que más allá de diferencias legítimas que con él se pueda haber tenido, son hoy reconocidos ampliamente, como lo demuestran las palabras de los senadores que han intervenido. El anhelo de la Fundación Patricio Aylwin es precisamente dar difusión a los principios que inspiraron su acción en la vida pública, promover su legado como un legado de todos quienes creen en el valor de la persona humana y de la democracia. Conscientes de que en cada momento de la historia esos principios se enfrentan a nuevas realidades y desafíos, cabe preguntarse hoy, ¿cuál sería su aplicación a las realidades y desafíos que hoy vive el país? ¿Qué nos dicen dichos principios frente al fenómeno de la migración creciente que hoy vive en Chile y cómo abordarlo? ¿Qué vigencia tienen los mismos principios para el tratamiento del conflicto intercultural que hoy se vive en el sur del país entre el pueblo mapuche y el Estado? ¿Cómo podrían interpretarse esos principios para abordar los conflictos que hoy generan proyectos de inversión que afectan recursos como el agua y el medio ambiente de comunidades? ¿Qué nos dirían esos principios frente al abordaje de los casos de corrupción que en el último tiempo se han hecho comunes en este país? ¿Qué implicancia podrían tener para enfrentar los problemas de falta de credibilidad en las instituciones estatales y para revertir los altos índices de abstención electoral en los procesos eleccionarios desarrollados recientemente? ¿Qué nos dicen esos principios en relación al debate sobre una nueva Constitución y el mecanismo para alcanzarla? Así como nuestro padre legisló e impulsó la legislación aquí reseñada, en otros momentos de la historia, ¿cuál sería la legislación consistente con los principios que él creyó y el legado que dejó hoy, a muchos de los cuales han sido valorados aquí? Esperamos sinceramente que el homenaje que aquí se le hace, el que recibimos con profunda gratitud, sea más allá del recuerdo al legislador y al estadista que fue Patricio Aylwin, una ocasión para reflexionar sobre el aporte de sus principios y el legado que dejó al presente, de modo que estos puedan dar luces en los debates múltiples y desafiantes que el Senado aborda, así como a las leyes que desde esta instancia sean aprobadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bien, después de las palabras de José Aylwin, se da por finalizado este homenaje y que quede claro a la familia que entre nosotros hay mucha valoración, mucho respeto, mucho cariño por don Patricio, y hacemos este homenaje no como una cuestión puramente protocolar o una cuestión formal, o sea, responde a los principios que aquí se han señalado, a la historia que reconocemos y a la huella que dejan todos nosotros y en el país. Muchas gracias por estar presentes. Se levanta la sesión.